Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Cenaré con él. Hoy yo le canto, hoy yo le canto. Gloria a Dios y Cenaré con él. Tengo un nuevo corazón. Tengo un nuevo corazón que te alaba noche y día. Tengo un nuevo corazón que está lleno de alegría, donde ya tú estás morando, Cristo mío. Tengo un nuevo corazón, tengo un nuevo corazón. Aleluya. Tengo un nuevo corazón que te alaba noche y día. Tengo un nuevo corazón que está lleno de alegría, donde ya tú estás morando, Cristo mío. Tengo un nuevo corazón, tengo un nuevo corazón. Aleluya. Solamente las hermanas, tengo un nuevo corazón, tengo un nuevo corazón. Con gozo.
Tengo un nuevo corazón. Con fuerza. Tengo un nuevo corazón. Está lleno de todos. Tengo un nuevo corazón. Aleluya. Que te alaba noche y día. Cristo mío, tengo un nuevo corazón. Tengo un nuevo corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Un saludo muy cordial a todos los oyentes y quienes nos ven a través de la internet. Un saludo muy cordial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. En esta hora les acompaña su hermano en Cristo, Ramón Camacho, quien estará compartiendo con cada uno de ustedes lo que es las verdades de la palabra acerca de este tema que el Señor nos ha dado para compartir con el pueblo del Señor. Cuando Dios inspira un tema, es porque hay un propósito de parte del Señor. Porque Dios, y yo quiero que en esta tarde ustedes puedan entender eso, o ese concepto, porque por allí va el tema. Dios es como un padre, y como un padre, Él lidia con aquellos que son hijos, porque las cosas naturales tipifican las espirituales. Y este tema que el Espíritu Santo nos ha dado, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos, en esta tarde, con la ayuda del Señor, va a estar enfocado hacia ese aspecto. Y deseamos que el Espíritu Santo pueda en esta hora abrir su entendimiento y su corazón, porque Dios hace una parte testificándole a usted acerca de las verdades, pero la otra parte la hace usted con las decisiones que usted toma en base a lo que oye. Porque si usted solamente es un oidor olvidadizo, lo que se haya de hablar, no solamente en este servicio, sino en cada servicio, de nada le será de útil, de nada le aprovechará, solamente será una tarde más en donde usted escucha a alguien hablando de la palabra del Señor. Pero queremos que en esta tarde usted pueda sentarse y escuchar lo que el Espíritu Santo le quiere hablar a usted. Porque este tipo de tema obviamente está enfocado a hijos,
porque cuando Dios quiere dar a conocer algo, Dios se revela a sus hijos, pero también a aquellos que no saben que son hijos y que están en una condición de pecado, y la misma condición impide que ellos reconozcan la posición que ellos deben de tener para que entonces Dios pueda darles de su bendición y Dios pueda posicionarlos en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso deseamos que en esta tarde usted pueda estar todo oídos a la palabra del Señor. Les recuerdo una vez más el tema que el Espíritu Santo ha guiado para todos aquellos que han de hablar en esta semana y hasta donde el Espíritu Santo dirija. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Pero para poder hablar de este tema, queremos fundamentar lo que se ha de hablar en las Sagradas Escrituras, porque en la Biblia nosotros encontramos las respuestas a cada pregunta que cada uno de nosotros pudiera estarse haciendo en esta hora. Por eso les invito cordialmente a que abran sus Biblias en 1 Corintios, el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y estén atentos a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, porque puede hacer la diferencia entre lo que Dios va a hacer si usted estará incluido o no. Escuche bien esto. Esa será la diferencia en que si usted estará incluido o no en lo que Dios ya comenzó a hacer y lo que seguirá haciendo en medio de su pueblo. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 9 al 16. Dice así la palabra del Señor. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras doctas de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él, el espiritual, no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Acompáñenos en esta corta oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos compartir como hermanos y amigos en esta hora a través de la internet, en este servicio especial, lo que tú estás haciendo en medio de tus hijos. Pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento a los oyentes, Señor, que el Espíritu Santo toque cada corazón y que si alguno necesita tomar decisiones, ya sean hermanos o vidas que no han tomado decisiones por Cristo, puedan en esta tarde ser la tarde especial, porque ya tú estás apresurando tu obra y tú estás haciendo el último llamado a tu simiente. Gracias te damos, Señor. Toma control de todas las cosas, Señor, y que, Padre amado, tu nombre sea glorificado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Fíjense esta declaración. Da a entender que Dios quiere manifestarse a usted. Dios quiere manifestarse a mí.
Esa es la razón original por la cual Dios creó al hombre. Dios quería tener compañerismo con el hombre, pero el hombre, en su condición de pecado, él ya no está en la capacidad de entender a Dios. Fíjense el fundamento que con la ayuda del Señor vamos a dar en esta tarde, para que se pueda entender acerca de lo que es el secreto de Dios y acerca del por qué Dios no simplemente le habla al ser humano. Es porque Dios quiere que el ser humano obedezca. Dios quiere que el ser humano entienda y que obedezca, porque Dios quiere un pueblo que obedezca su voluntad. Dios quiere un pueblo que manifieste su palabra y que manifieste su poder. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios no puede o no ha podido hacer eso con la raza humana? Todo comienza desde un principio. Nosotros siempre hemos hablado que para poder entender las cosas que suceden hoy en día, debemos siempre trasladarnos al principio. Y el principio fue la relación de Adán y Eva con el Señor. Tal vez usted lo ha leído en la Biblia y usted dirá, bueno, hermano, yo esa historia la conozco, pero es bueno que la vuelva a escuchar bajo el marco de lo que se quiere exponer en esta tarde, porque eso hará que usted pueda comprender lo que con la ayuda del Espíritu Santo, se intentará explicar en esta noche o en esta tarde. Adán y Eva, cuando ellos fueron engendrados por Dios, ellos, esa expresión nosotros la hemos escuchado muchas veces, ellos eran perfectos, ellos eran dioses aquí en la tierra. ¿Y qué implicaba la condición de Adán y Eva de ser dioses? Que ellos podían reinar aquí en la tierra, pero ojo, no bajo su propio poder, sino por el poder de Dios. Ellos ministraban a Dios aquí en la tierra. Adán y Eva no reinaban aquí en la tierra por caprichos, sino que todo lo que ellos hacían era reflejar a Dios. Ellos manifestaban el secreto de Dios. Ellos manifestaban, y cuando hablamos del secreto, y eso quiero que lo entiendan en esta noche, en esta tarde, secreto es la voluntad perfecta de Dios. Unan esa expresión. El secreto de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Cuando Dios quería hacer algo, Dios se lo revelaba a sus hijos, a Adán y a Eva, quienes, estando en la condición perfecta, en la condición sin pecado, ellos tenían comunión con Dios. Ellos no oían a Dios, ellos hablaban con Dios, ellos tenían un perfecto compañerismo con Dios. Entiendan bien esto. El secreto de Adán y Eva era que ellos tenían una perfecta comunión con Dios. Ellos manifestaban el secreto de Dios. Porque cuando leemos en las Escrituras que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en 6 días, Dios allí iba manifestando su secreto. Porque en la medida en que Dios lo hablaba, ese secreto era manifestado, era su voluntad. Y fíjense, en el principio había un secreto en el corazón de Dios, y en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, él expresa eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese secreto, cuando él lo habla, es expresado y es manifestado, porque cuando Dios habla algo, eso se manifiesta, porque lo que Dios dice, él no miente. Todo lo que Dios ha prometido, eso se cumple. Por eso, cada vez que Dios da una promesa en las Escrituras, tenga la completa seguridad que eso se cumple, porque Dios lo ha hablado.
Cuando Dios hace una promesa de perdón, Él lo cumple, porque Dios quiere perdonarnos. Él expresó eso y eso se hace manifiesto en aquel que le cree. Dios ha manifestado su deseo de sanar, porque Él es Jehová nuestro sanador. Ahora, ¿esa palabra se cumplirá? Seguro que sí, pero es un secreto para el que no lo cree, porque al estar en pecado o al descreer lo que Dios ha dicho en su palabra, esta palabra está velada para él. Es un secreto. Aunque pudiera leerlo en las Sagradas Escrituras, es un secreto. Ese secreto tiene que ser revelado. Te dirá, pero hermano, yo lo estoy leyendo en la Biblia. Pero tiene que ser revelado. Y mientras no sea revelado, es un secreto. Por eso, para que usted pueda recibir lo que usted anhela de parte del Señor, le tiene que ser revelado primero. El secreto de Dios tiene que ser revelado a su corazón. Por eso, cuando en el principio Dios dijo, y Dios creó los cielos y la tierra, Dios manifiesta el secreto, y el secreto se cumple, porque el secreto, como dijimos, es su voluntad. La voluntad de Dios se manifiesta. Eso es algo muy tremendo. Por eso les recuerdo, asocien el secreto de Dios con la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Dios quiere expresarnos su voluntad, pero nosotros debemos buscar esa voluntad. Ahora, miren esto. Otro secreto de Dios expresado, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios quería que la luz fuera manifestada aquí en la tierra. Ese secreto, Él lo habló y fue manifestado. Y así cuando leemos el capítulo 1 del libro de Génesis, vemos todas las cosas que el secreto, que Dios tenía en su secreto, la fue manifestando, como en el versículo 6, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y así leemos cuando Dios habla en el versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así. Vuelve a expresar el secreto Dios. Produzca la tierra hierba verde, versículo 11, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y así, Dios, y seguiríamos leyendo, a través del capítulo 1, vemos cómo Dios empieza a expresar el secreto. El secreto que estaba escondido en Él. Lo que Él quería hacer. ¿Por qué Él hace eso? Porque Él quería manifestar su poder. Dios estaba preparando, fíjense el secreto de Dios. ¿Por qué Dios hace esto en el capítulo 1? Al final Dios manifiesta la intención, preparando el lugar para que moraran sus hijos, porque Dios quería tener hijos. Esa era la intención de Dios. Dios quería mostrar su poder creador. Dios quería mostrar su poder sanador, su poder libertador. Dios quería manifestar sus atributos. Todo lo que es Dios quería revelarlo. Ahora, cuando Dios crea la tierra, Dios la está creando, pero Dios mantiene su secreto casi hasta el final, porque todo giraba como una pirámide. La creación gira a través de una pirámide, porque la creación es un tipo de la obra que Dios hace en el ser humano. Comienza Dios a formar y a formar hasta que llega al colofón, hasta que llega a la cumbre.
Y esa cumbre es el versículo 26. Manifiesta a Dios el secreto cumbre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjense el secreto de Dios manifestándose. Estamos colocando el fundamento de este tema. Y los bendijo Dios y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y he aquí, dijo Dios, que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, Dios manifiesta su secreto al final de la creación, y ese secreto era crear un Dios aquí en la tierra. Escucha bien esa expresión, porque a veces porque esas expresiones a veces se repiten o se han dicho, pero no se comprende el significado, o hay como una tendencia a menospreciar eso. Cuando se dice Dios amateur, sí, entiendo el punto, pero él era un Dios. Adán y Eva eran dioses, y Dios creó un Dios que a su vez iba a ser su hijo aquí en la tierra, porque solamente su hijo es el que iba a expresar su voluntad. Su hijo iba a manifestar su carácter, su hijo iba a manifestar su semejanza. Repito el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios está revelando un secreto. Amigo y amiga y hermano que me escucha en esta tarde, ese secreto le ha sido revelado a usted. Que la razón por la cual usted, quien me escucha, ha sido manifestado aquí en la tierra, es para ser imagen y semejanza de Dios. Estamos llamados a manifestar a Dios. Sepa ese secreto. Si usted no sabía ese secreto, déjenme decirle que esa es la razón por la cual en esta hora usted está vivo. La razón por la cual usted ha sido manifestado aquí en la tierra. El secreto, su voluntad, le está siendo revelado en esta hora. Dios quiere que usted, quien me escuche, ya sea que esté en la condición de pecado más profunda o que esté en una iglesia, Dios quiere que usted manifieste la imagen y la semejanza de Dios. ¿Y qué implica eso, hermano? Que cuando la creación, que cuando el mundo nos vea, vean a Dios, vean a su Dios original, vean a el Hijo de Dios manifestado aquí en la tierra, porque la manifestación de los hijos ya comenzó. Porque si usted ha recibido, como la escritura que leímos en 1 Corintios, si usted ha recibido el Espíritu Santo, ya usted debe estar manifestando la naturaleza de Dios. Ya usted debe estar manifestando lo que Dios es. Usted debe ser ya una fuente de revelación del secreto de Dios. Escuche bien esto, porque Dios quiere tener comunión con el ser humano,
Y la manera de Dios dar a conocer su secreto es el ser humano. Pero el ser humano debe estar en la condición de poder recibir y entender y obedecer el secreto de Dios, o sea, la voluntad de Dios. Fíjense el llamado sublime que tiene el ser humano. El llamado del ser humano es para ser un instrumento cercano, uno que conoce el secreto de Dios, porque Dios, dice la Escritura, que Dios bajaba, en este libro de Génesis lo declara, Dios bajaba en las tardes a conversar con Adán y Eva. ¿Y qué hablaban con ellos? Dios manifestando su voluntad, Dios manifestando su secreto. Acuérdense, la relación de un padre y de un hijo. Esa relación era, en el original, era perfecta. En el original era una relación en donde Dios fluía con libertad en el hombre y el hombre con toda libertad manifestaba la voluntad de Dios. Cuando se ilustra la condición de Adán y Eva al original, siempre se ilustra que ellos, y eso sepa y entienda, ellos podían hacerlo, ellos podían ordenarle a un monte que se moviera, pero ojo, todo lo que ellos hacían era la voluntad de Dios. Entiendan esto. El secreto del poder, entre comillas, que el hombre tiene que ver con la voluntad de Dios. Y primera de Juan lo declara. Si algo, como dice la Escritura, vamos a leerla para que usted pueda entender que se mueve bajo el mismo principio. Fíjense, primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a ¿qué? A su secreto, a su voluntad, Él nos oye. Ahora entienda esto. Usted pudiera ir al altar y clamar y pedir. Pero ¿realmente usted quiere experimentar la voluntad perfecta de Dios? Porque déjeme decirle, Dios sabe lo mejor que Él nos puede dar a nosotros. Y lo mejor que Dios le puede dar a usted, quien me escucha, es que se manifieste su voluntad en usted. Usted pudiera pedir para cosas naturales, y no digo que no las pida. Pero yo le muestro a usted un camino más excelente, un camino en el cual Dios se va a agradar de usted cuando usted ore de esa manera. Y es, si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, que si lo que pedimos es el secreto que Dios quiere revelarnos a cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere que usted haga y que yo haga. Entiendan eso. Entiendan eso. Que nosotros busquemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En eso consiste la voluntad perfecta del Señor. Porque si nosotros queremos caminar en un camino de obediencia y agradando a Dios, debemos buscar la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios va a ser un secreto hasta que nosotros no la busquemos. Entiendan eso. Para usted, la Biblia será un secreto hasta que usted no le pida a Dios que se la revele, que le pida al Señor que dé su Espíritu Santo y le muestre a usted cuál es su voluntad. Ahora, si algo demandáremos al Señor conforme a su voluntad, entonces Él nos los da. Ese era el secreto de Adán y de Eva. Ellos no eran caprichosos. Ellos pedían lo que Dios quería que ellos dijeran.
Ustedes no han o no hemos escuchado y leído innumerables veces a través de los testimonios del hermano Branham cómo aquella hermana Hattie Wright pidió, ella pudo haber pedido muchas cosas cuando el hermano Branham, escuchen, bajo inspiración del Espíritu Santo le revela el secreto a ella, le revela su voluntad. Es tremendo, porque el hermano Branham no tenía ningún poder para hacer eso, pero Dios sí tenía el poder, y Dios le revela su secreto al hermano Branham y le dice con relación a ella, dile que pida lo que quiera. Ahora, había muchas cosas que ella pudo haber pedido, pero ella cumplió 1 de Juan capítulo 5 versículo 13. 14. Si algo demandaremos conforme a su voluntad. Ahora, ¿cuál era esa voluntad? Que sus hijos fueran salvos. Eso era superior a dinero, superior inclusive a sanidad divina, superior a cualquier comodidad o placer mundano aquí en la tierra. Nada es más superior que la seguridad eterna. Y Hattie Wright, cuando el hermano Branham utiliza esa expresión, pidió la cosa correcta, significa que ella pidió conforme a la voluntad de Dios. Es cuando usted le pregunta a alguien, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y esa persona le dice, bueno, haz lo que tú quieras. Pero si tú quieres hacer lo que me gustaría a mí que tú hicieras, a mí me gustaría que hicieras esto y esto y esto. El hombre lo hace. Estaría no cumpliendo su voluntad, sino la voluntad del quien le preguntó. Hattie Wright pidió conforme a la voluntad de Dios, o sea, pidió conforme a ese secreto, al secreto de Dios que fue revelado. ¿Y cuál es ese secreto? Que Dios vino a reconciliar al hombre así. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hattie Wright pidió como una hija. ¿Entienda eso? Hattie Wright pidió como una hija. Y ella pidió conforme a su voluntad, o sea, al secreto de Dios, a la voluntad de Dios expresada. Y Adán y Eva pedían conforme a la voluntad de Dios. Ellos no pedían caprichos. Ellos solamente hacían la voluntad de Dios. Era una comunión perfecta. Pero algo sucedió. Y es que el diablo utilizó un instrumento llamado serpiente para separar al hombre de Dios. Al separarlo, el plan de Dios se rompe, porque al manifestar el pecado, Adán y Eva ya no eran imagen y semejanza de Dios, ya no reflejaban a Dios y la comunión se rompió. Ahora, al ellos haber aceptado el pecado en medio de ellos, hizo que se cumpliera algo que formaba parte del secreto de Dios. Y ese secreto no lo sabían Adán y Eva. ¿Y cuál es ese secreto? El Dios que juzga, el Dios severo. Ese Dios no lo habían visto ellos. Se manifestó ese secreto cuando Dios establece una sentencia sobre ellos, sobre la serpiente, al sacarlos del huerto del Edén y al entrar ahora en una condición de pecado. Ahora, fíjense cómo fue el origen, el patrón perfecto y cómo el ser humano, porque a raíz de esa caída,
las siguientes generaciones, y eso quiero que lo vayan entendiendo, porque a veces el ser humano juzga las cosas de acuerdo al tiempo, o juzga las cosas de acuerdo al tiempo en que vive. Usted debe juzgar las cosas desde un principio, para entender por qué el ser humano hoy en día está manifestando la condición en la cual él se encuentra. El ser humano, al alejarse de Dios, cada día más, escuche bien esto porque esto es clave, al manifestar el pecado, entró en un desconocimiento de cómo es Dios. Capte eso. A raíz del pecado, las siguientes generaciones de seres humanos entraron en una, como decía el profeta, en una amnesia espiritual. Se les olvidó quiénes eran. O se nos olvidó quiénes éramos. Se nos olvidó para qué nacimos aquí en la tierra. Se nos olvidó para qué estamos aquí y a qué debemos manifestar. Se nos olvidó cómo es Dios. Se nos olvidó cómo piensa Dios. Se nos olvidó cómo es la voluntad de Dios. Ya dejamos de estar en el secreto de Dios. Ya nosotros, por el pecado, somos ahora, como dice Primera de Corintios, la escritura que leímos, ahora estamos en una condición animal. Eso es algo tremendo. En la condición animal, el animal no razona, el animal no entiende. Y así ha entrado el ser humano. Ya el ser humano no conoce a Dios, no sabe qué es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere manifestar. Pero el Señor, el cual es rico en misericordia, empezó a restaurar poco a poco, esa voluntad de Dios. Empezó a declarar poco a poco ese secreto. Empezó Dios poco a poco a declarar el gran secreto. Comenzó con aquellos primeros hombres en el Antiguo Testamento, cómo manifestó Dios a través de Moisés a ese Dios libertador. Y después Dios reveló el secreto en Josué de ese Dios que iba a dirigir al pueblo del Señor, pero lo mostró en tipo. Mostró un secreto velado a través de un hombre. Y a través de los profetas y de los hombres que vinieron después, Dios fue revelando parte del carácter y de la visión que Dios quería con el ser humano, que era restaurarlo. La siguiente etapa viene con el pueblo de Israel, pero Dios lo hace a través de un hombre, lo hace a través de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios no elige a un pueblo de una vez? Porque el lidiar de Dios es individual. El secreto de Dios se revela es al individuo, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, aquel que quiere obedecer a Dios. Dios se le manifiesta a Abraham y le dice, le muestra un secreto. Entiendan eso. La tierra había caído en una corrupción al entrar la religión idolátrica a través de Nimrod. Pero Dios se le manifiesta, ahora le manifiesta el secreto a Abraham. El resto de la gente ya no conocían a Dios, no conocían su voluntad, por consiguiente no conocían el secreto, no esperaron en Dios. Pero Dios se le manifiesta a un hombre y le muestra su secreto y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré la tierra donde has de ir. Dios le revela ese secreto a Abraham. Pero Abraham tenía que tomar una decisión. Ese es un detalle que usted debe también entender con relación al secreto de Dios. Dios puede mostrarle su secreto, su voluntad, pero usted estará dispuesto a obedecerlo. Por eso hablé de esas tres etapas.
revelación, entendimiento y obediencia. A Abraham le fue revelado y él obedeció y él salió de su tierra y de su parentela. El secreto de Dios le fue mostrado y él obedeció. Ahora, estando allá, porque para poder Dios revelarle, fíjense cómo un secreto, la voluntad de Dios, puede cambiar una vida y puede cambiar el destino de naciones. Estando allá, Abraham, como dice la Escritura, no podía tener hijos. Y Dios le revela que por medio de su esposa Sara iba a tener un hijo en su vejez. Ahora, eso era un secreto. Como un anciano de 75 años iba a tener un hijo. Eso era algo absurdo para la mente humana. Como leímos en 1 Corintios, para el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu Santo. Yo no dudo que Abraham recibió crítica del hombre animal, pero del espiritual, el espiritual, al conocer el secreto de Dios, al conocer que Dios para nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, el espiritual conoce ese secreto. Y él pudiera decir, yo lo creo, Abraham, porque yo conozco un secreto que el mundo no sabe, que para Dios todas las cosas son posibles. Pero para el animal, ¿cómo Dios te va a dar un hijo? Entienda el paralelismo y cómo se mueve la revelación de Dios con relación a su secreto, su voluntad. Cuando Dios te revela algo y te muestra tu condición de pecado, Dios te lo muestra y tú dices, es verdad, Señor, perdona mis pecados. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Por eso, tú que has aceptado al Señor Jesús, de seguro te habrás dado cuenta de algo, que las personas que eran tus amigos y tus amigas en el mundo, ahora ellos no te entienden, ahora ellos te critican, ahora ellos se alejan de ti. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ellos no conocen el secreto de Dios, porque para conocer el secreto de Dios, o sea, la voluntad de Dios, se requiere el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo revele su palabra, porque si a ellos les es revelado su palabra, entonces ellos estarían con usted, lo respaldarían y le dirían, bien hecho, hermano y hermana. Pero no lo van a hacer porque son animales, porque el pecado los encerró en un pensamiento animal. Desconocen el secreto de Dios, se mueven bajo parámetros humanos. ¿Y cuántos religiosos hoy se quieren mover también bajo parámetros religiosos? Porque déjeme decirle algo, cuando usted se mueve bajo un parámetro religioso, obviando el secreto de Dios y obviando la voluntad de Dios, usted se mueve bajo un marco animal. Usted que es religioso, usted dirá, pero hermano, ¿usted sabe lo que está diciendo? Por supuesto, la Escritura lo dice. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Yo no quiero, ni Dios tampoco quiere, y esto se lo está revelando Dios, no quiere que usted manifieste una condición animal. Usted que es un religioso, Dios quiere que usted entienda a Dios, que usted obedezca a Dios para que Dios manifieste su voluntad. Es necesario, es indispensable que su mente y su corazón sean cambiados. Cuerpo, alma y espíritu debe ser cambiado para que usted pueda juzgar las cosas conforme a la palabra y pueda entender el secreto que Dios quiere revelarle a usted.
Dios quiere tener compañerismo con usted. Así como Dios se revela a Abraham y le muestra que va a tener un hijo. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice que Abraham le creyó a Dios. Le fue revelado el secreto y él perseveró. Él hizo una profesión de fe, él fijó una posición de fe y se mantuvo creyendo hasta que lo obtuvo, hasta que tuvo el cumplimiento de la promesa, porque él sabía, porque esa es la ventaja que da en la revelación del Espíritu, cuando Dios revela su secreto, el hombre sabe que Dios no puede mentir, pero ahora hay una parte que es que el hombre debe fijar una posición de fe y esperar el cumplimiento de la promesa. Fíjense cómo empieza Dios a lidiar con el hombre. Empieza Dios a lidiar con los patriarcas. Comienza a lidiar Dios con Jacob. ¿Cómo se le revela a Jacob? Jacob se movió bajo un patrón animal, pero Dios se le quería revelar a él. Y Dios se le reveló. ¿Y cuándo se le reveló Dios a Jacob? Cuando Dios le mostró el secreto de lo que Dios quería hacer con Jacob. Fíjense esto. La Escritura dice: mas al principio fue dicho, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ese era un secreto. Y ese secreto fue hablado y tenía que ser manifestado, pero Jacob no lo sabía. ¿Cuándo le fue revelado el secreto a Jacob? Cuando Jacob se dio cuenta que por sus picardías, por sus trampas, o por su dinero, o por su mucha hacienda, no podía librarlo de la ira de su hermano Esaú, quien venía con una tropa a enfrentarse a él, a reclamarle el por qué le había robado la primogenitura. Estando en esa condición, ya Jacob se dio cuenta que había obrado mal y él necesitaba saber y conocer qué quería Dios. Él quería encontrarse con Dios. Él quería saber qué le deparaba el destino a él, porque él sabía que humanamente no iba a poder con su hermano Esaú ni con sus tropas que venían junto a él. Y él quiso buscar el secreto de Dios. ¿Y cómo se busca el secreto de Dios? A través de la oración. Jacob fue a ese lugar apartado. Señor, ayúdame, ¿qué hago? Muéstrame, revélame tu voluntad, muéstrame el secreto, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para evitar la muerte que se aproxima? Amigo y amiga, la muerte está afuera. La muerte se ha llevado a unos cuantos en la forma de un virus. Dios lo ha permitido. Yo le comentaba, hermanos, nosotros comenzando este año, no pensábamos que de la noche a la mañana las cosas iban a cambiar como cambiaron. Pero eso formaba parte del secreto de Dios. Dios sí lo sabía. Y Dios lo ha revelado y lo ha mostrado, porque ya la ira de Dios ya comenzó. Y la muerte está allá afuera. Ahora, tú que me escuchas, que tal vez estás como Jacob, que tal vez tengas dinero, tal vez tengas proyectos de casarte, proyectos de estudio, proyectos de tener una familia, proyectos de vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios, ahora te das cuenta que no conoces a Dios y que algo tan pequeño como un virus puede acabar con todos tus planes. No importa la edad, no importa la condición social. Por eso te conviene a ti que me escuchas y que en tu corazón no hay esa seguridad eterna, hacer como Jacob, a buscar el secreto de Dios, a buscar a Dios y buscar su perdón, buscar esa palabra que Dios tiene para ti,
Dios tiene una palabra para ti. Dios no es un Dios imaginario, Dios es un Dios real. Y eso lo descubrió Jacob, porque en ese momento de desesperación, él quería saber el secreto de Dios, quería saber su voluntad. ¿Y qué sucedió? Vino el ángel del Señor a declararle el secreto. Pero dice la escritura lo llama luchó. Pero la razón por la cual hubo esa lucha es porque Jacob se aferró al ángel y no lo quería soltar hasta que Dios no le revelara su secreto, su voluntad, su bendición. Él quería la bendición de Dios, no lo iba a soltar hasta que Dios no lo bendijera, hasta que Dios no le revelara que él no iba a morir, sino que él iba a vivir. Así puede hacer usted en esta hora. El mismo Dios que se le reveló a Jacob es el mismo Dios que quiere revelarse a usted y que quiere mostrarle su secreto. ¿Y cuál es su secreto, hermano? El secreto es que el Señor Jesús vino a morir por usted y dio su vida por usted y resucitó, dándole el derecho a ser restaurado a la condición original de hijo de Dios. Porque cuando Adán y Eva cayeron, Dios le dio una promesa que Él le iba a dar su simiente, la simiente que iba a redimir a la raza humana. Un hijo que no hubiera nacido por el sexo, sino por la palabra hablada. Eso es un secreto que Dios le mostró a Adán y Eva. Y es un secreto que Dios le está mostrando a usted en esta hora. El secreto de Dios es que ya Dios ha manifestado ese hijo y ese hijo quiere manifestarse a usted en esta hora. Pero si usted le abre la puerta de su corazón, Dios le va a mostrar a usted cuál es su voluntad. Y su voluntad es que usted sea restaurado a la condición original. Estamos hablando de que Dios ha estado restaurando al hombre. Ahora, Jacob manifestó eso. Manifestó al Dios que responde la oración de un corazón en angustia. Porque un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor, dice la Escritura. Esa es la voluntad de Dios expresada al hombre. Dios abriendo los canales para que el ser humano pueda conocer y saber cuál es la voluntad de Dios y aceptarla y obedecerla. A través de todas las Escrituras vemos cómo cada hombre fue manifestando a Dios, manifestando parte de ese carácter de Dios. Israel como pueblo, al serle revelado el secreto de Dios, ahora la ley había sido dada y ahora cosas que ellos no sabían, ahora al leerlas sabían ahora que era pecado. Fíjense cómo empieza Dios a restaurar al ser humano poco a poco y comienza con Israel. Ahora Israel era el garante del secreto de Dios, de la voluntad de Dios, que es su palabra. Comienza Dios a expresar ahora lo que Él quiere con el ser humano. Dios se sienta con Israel y le dice, yo quiero que tú hagas esto, que tú hagas esto y que tú hagas esto. Ellos no lo sabían, les fue revelado, les fue mostrado el secreto. Y a través de los siglos, ellos vivieron y obedecieron aquello que Dios habló para ser guardado, ese secreto. Y aquellos a quienes ese secreto se hacía uno, o sea, esa palabra que Dios hablaba, la vida de Dios se manifestaba en ellos. Porque esa es una de las consecuencias cuando el hombre toma la palabra, lo que Dios ha expresado, y la obedece. Entonces esa palabra se hace uno con el ser humano, se hacía uno con aquellos hombres y mujeres
que obedecían la palabra. Se manifestaba en poder, se manifestaba en profecía, se manifestaba en manifestaciones sobrenaturales. Fueron hombres de Dios como Daniel, hombres de Dios como David, hombres de Dios como Samuel, hombres de Dios como Isaías, hombres de Dios como Jeremías, hombres de Dios, profetas de Dios, restauradores de Dios, que Dios les reveló su secreto a través de las edades, y ellos ahora eran referencia para esta generación de cómo Dios ahora quería que se hicieran las cosas. Una de las fuentes por las cuales Dios revelaba su secreto, y así lo dice la Escritura, son los profetas. Dios reveló su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Por qué? Porque ellos eran un canal. Entiendan el ministerio profético. No es que solamente Dios se va a manifestar en un profeta. El ministerio de profeta tiene la particularidad de que manifiesta por profecía el secreto de Dios. Pero eso no significa que Dios no quiera revelarte a ti su secreto, porque como dice la Escritura, una de las Escrituras que nuestro hermano compartió con nosotros, hermano Osvaldo, para que habláramos, Deuteronomio 29:29. La voy a leer para no equivocarme al parafrasear la Escritura. Deuteronomio 29:29 es una escritura muy conocida por muchos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, o sea, la voluntad de Dios. Mas las reveladas, ¿para quiénes son? Para nosotros y para nuestros hijos por siempre. ¿Para qué? ¿Para qué Dios revela su secreto, su voluntad? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, Dios también quiere revelar su secreto a usted, quien me escucha en esta hora. Si usted abre su corazón al Espíritu Santo y su oído espiritual se abra a la voz del Espíritu Santo, porque el profeta es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está mostrando su secreto. Y Él va a utilizar sus instrumentos para manifestar su secreto. Por eso, esté atento a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está revelando su secreto. Y si usted quiere cumplir todas las palabras de esta ley, de esta Biblia, entonces conviene que su oído se abra a la voz del Espíritu Santo. Dios se hacía uno con esos hombres porque ellos aceptaban el secreto de Dios, la voluntad de Dios, y automáticamente se convertían en embajadores de Dios, porque el Espíritu de Dios, confirmando, venía sobre ellos. Eso es tremendo. Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Si usted, escuche bien en esta noche, si usted acepta la palabra del Señor, que es el secreto revelado de Dios, usted se convierte en un representante de Dios aquí en la tierra, y Dios va a respaldar esa palabra que está en su corazón con el Espíritu Santo, porque eso consiste en la restauración. Dios quiere llevar al hombre de nuevo a la condición original de hijo de Dios, pero en esa condición de pecado no puede. Por eso, cuando Dios revela al final, Dios revela su voluntad y manifiesta el gran secreto que Él iba construyendo, que es nuestro Señor Jesucristo. Se manifestaron muchos secretos en el ministerio del Señor Jesús. Cómo Dios se hizo carne. Dios pagando el precio por nuestro rescate. Manifestando el secreto. Fíjense. Qué tremendo secreto. Que el plan de salvación, la cual Dios no perdonó a Adán y Eva, era porque ese hijo
que el hombre iba a manifestar ese Hijo perfecto era Dios mismo hecho carne. Dios mismo se iba a encargar de redimirnos a nosotros. Dios manifestado en carne, así dice la Escritura. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Ahora, ese secreto fue revelado al hombre. Ahora, el puente que separaba al hombre de Dios ha sido restaurado. Y ahora el hombre, por la vía del arrepentimiento y cumpliendo Hechos 2:38, el hombre puede volver a su condición original de hijo de Dios. ¿Cómo? Arrepintiéndose de la condición en la cual el hombre estaba, que era pecado. Una condición en la cual el hombre está separado de Dios. Y si el hombre manifiesta su arrepentimiento, él acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal y Dios lo perdona. Ojo, pero hasta ahí no llega. Ahora Dios le revela, porque lo primero que le revela al hombre es que es un pecador, un secreto revelado. Ahora le revela que él debe cumplir el tipo del bautismo en agua en Hechos 2:38 al bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora viene otra revelación, que ahora debe manifestar la vida de Cristo para que nazca como nació el Señor Jesús. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que nosotros debemos nacer como nació el Señor Jesús? Usted dirá, pero es que nosotros nacimos por el sexo. Sí, pero para anular ese nacimiento necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Debemos nacer otra vez. No debemos basarnos en el nacimiento carnal. Debemos nacer como nuestro Señor Jesucristo. Originalmente los hijos debieron haber nacido por la palabra hablada. Y cuando usted acepta al Señor Jesús como su Salvador personal y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Dios declaró el secreto y dijo, yo lo había predestinado para vida. ¿Y cómo sabe usted? Porque recibió la vida eterna. El Espíritu Santo ha nacido como debió haber nacido desde un principio, por la palabra hablada. ¿Quién habló la palabra? El hombre. Dios. Dios habló la palabra y dijo, recibe el Espíritu Santo. Dios envía a su Espíritu Santo. Viene Dios a morar en el hombre, porque eso no lo da el hombre. Eso solo lo da Dios. Y Dios respalda su palabra y Dios sella a los que le obedecen. O sea, a los que obedecen el secreto de Dios, su voluntad. ¿Se dan cuenta que el plan de Dios se ha movido a través de secretos y secretos y secretos? Ese es un secreto que le tiene que ser revelado a usted, amigo pecador, y es un secreto que le debe ser revelado a usted, amigo hermano religioso. No se confíe en una vida religiosa. Tenga la seguridad de que ha nacido, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Se da cuenta el secreto de Dios? ¿Y cómo se anula eso? Con el nacimiento por la palabra hablada, lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Viene Dios y revela esa palabra en usted y usted anhela nacer de nuevo y usted recibe el Espíritu Santo, pero ahí no se acaba el secreto. Al contrario, el secreto de Dios se va profundizando en el ser humano. Porque ahora, cuando usted nace, fíjense cómo hemos ido, porque queremos llegar a este punto, porque es importante en el tiempo en que estamos viviendo. Dios, en este tiempo, comienza a aquellos que han recibido la vida de Dios a posicionarlos. Dios les tiene que demostrar el secreto de la posición en el cuerpo de Cristo.
Les tiene que ser revelado. Usted no puede moverse o manifestarse como un niño que no conoce su posición. Usted tiene una posición en el cuerpo si ha nacido de nuevo, si ha recibido la vida de Cristo. Por eso, usted debe buscar por el Espíritu y en oración que Dios le muestre y le revele cuál es su voluntad. Y eso está relacionado con los dones espirituales. Los dones espirituales lo van a posicionar a usted en el cuerpo, porque la función en el cuerpo hará que el Espíritu Santo tome esa herramienta y manifieste Dios su secreto a través de esos dones. Su intención, el Dios sanador, el Dios de ciencia, el Dios de sabiduría, el Dios de profecía, el Dios guiador, el Dios que ministra a través de 5 ministerios. ¿Se da cuenta cuán profundo es el secreto de Dios? Dios dando a conocer las cosas que no conocemos. Y muchas cosas no conocíamos y todavía hay cosas que no conocemos. Pero Dios nos las quiere revelar. ¿Por qué? Porque Dios tiene que desarrollar su plan y lo va a desarrollar es por medio de sus hijos. Dios no lo va a desarrollar por un extraño, no lo va a desarrollar por un político. No, lo va a desarrollar en usted quien me está escuchando. Usted dirá, pero yo solamente soy una simple ama de casa, yo solamente soy un simple hombre. No, usted es un hijo y una hija de Dios. Y el plan de Dios solamente se ha de manifestar a través del Espíritu Santo, a través de sus hijos. ¿Por qué a través de sus hijos? Porque sus hijos han sido hombres y mujeres restaurados a la condición original y estamos llamados a tener el mismo compañerismo que tenían Adán y Eva en el principio y que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando Él decía: todas las cosas de mi Padre me son conocidas. Dios no tenía secretos. Fíjense, cuando Dios le dijo a sus discípulos: ya no llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, el secreto que yo oía, que Dios me revelaba, yo se los manifestaba a ustedes. ¿Se da cuenta la condición tan estrecha que el cristiano está llamado a tener? No solamente un hijo y decir: yo soy el hijo, yo soy un hijo. No, tiene que ser un amigo. ¿Amigo de quién? Amigo de Dios. Hermano, esa es una expresión muy tremenda. Usted considera en esta hora, usted que me está escuchando, no importa lo que usted crea. Usted puede alegar creer esta doctrina, o tener esta posición, o congregarse en la iglesia que usted guste. Pero yo le pregunto algo. ¿Usted considera que Dios puede llamarlo a usted amigo? ¿Que Dios le tiene confianza a usted? ¿Que Dios puede, escuche, revelarle su voluntad sabiendo que usted no lo va a rechazar, que usted no va a poner peros y no va a decir: no, eso no es conmigo? Ese es fanatismo. Porque si Dios revela y usted rechaza, entonces usted no puede ser llamado amigo de Dios. Porque Dios le revela su secreto a sus amigos. Y un padre, déjeme decirle, porque la relación de un hijo y de un padre, una relación perfecta, es una relación de amigos. Porque no puede ser una relación de siervos. Porque un siervo obedece, pero no sabe por qué lo hace su siervo. Hay una diferencia. No se trata de una obediencia ciega. Se trata de saber por qué Dios lo está haciendo. Y Dios lo quiere revelar. Dios se lo quiere revelar a usted. Dios quiere tener confianza en mí. Dios quiere tener confianza en usted. Dios quiere desarrollar su plan en este tiempo final. Pero Él quiere amigos. Él está buscando amigos a quienes Él quiera o pueda revelar. Gente que no lo rechacen y digan: yo no quiero nada con eso.
qué cosas Dios no quiere hacer en este tiempo final. Pero Dios necesita amigos. Amigos que entiendan a Dios. Amigos que obedezcan a Dios. Usted no puede ser amigo de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Usted no puede ser amigo de Dios si rechaza la voz de Dios y no quiere cumplir su voluntad perfecta. Quiero leer de nuevo, 1 Corintios. Fíjense lo que dice la Escritura, porque es muy tremendo. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios revelando su voluntad, pero a aquellos que están preparados para oír la voz de Dios. No puede ser cualquier persona, tienen que ser hombres y mujeres a quienes Dios ha preparado, hombres que buscan a Dios y que su percepción espiritual está alerta. Identifican la voz de Dios. ¿Y cómo identifican la voz de Dios? Es conforme a la palabra, no conforme a lo que diga un hombre o lo que diga una denominación. La voz de Dios se identifica por la palabra y tiene que ser revelado a usted. Ahora, ¿cómo revela Dios su secreto? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Usted se conoce y yo me conozco. Así, el que conoce la intención de Dios y la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Por lo cual, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo para que hagamos la voluntad del mundo, sino el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Ya Él nos ha dado su palabra. Dios quiere revelarnos su voluntad. Pero eso lo vamos a saber es cuando el hombre realmente se preocupa por obedecer y hacer la voluntad de Dios. Cuando todo se reduce a querer ser un amigo de Dios. Un amigo de Dios que estará dispuesto a hacer la voluntad de su padre. Recuerde que la relación de un hijo con su padre no es la relación de un esclavo ni la relación de un siervo, es la relación de un amigo. Es un hijo, pero es un amigo. Por lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, lo revelado tiene que estar en armonía con lo escrito. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Usted que me escucha, usted que ha escuchado la voz de Dios y ha escuchado la voz del Espíritu y la voz de la profecía a través de la Escritura, a través del mensaje, a través de los dones espirituales, lo juzga espiritualmente, lo está juzgando conforme a la palabra, porque la respuesta a esa pregunta determinará ahora lo que dice el versículo 16. Antes el versículo 15 dice: empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él, el espiritual, no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense esto. No que vamos a tener la mente de Cristo. Ya tenemos que tener la mente de Cristo. Porque la mente de Cristo es pensar como Dios. ¿Se dan cuenta? Si usted tiene la mente de Cristo, usted juzgará las cosas conforme a la palabra. Entenderá el secreto de Dios y buscará el secreto de Dios. Por eso, te dirá: pero hermano, usted en esta noche habló del secreto de Dios. Establecí los fundamentos para que usted pueda buscar el secreto de Dios, porque como los secretos, lo que no conocemos, nos va a ser revelado cuando no estamos en las condiciones
para entender lo que Dios nos quiere mostrar? Tenemos que entrar en esa condición primero para poder entender lo que Dios nos va a hablar. En este tiempo Dios quiere hablar. Estamos en tiempos conclusivos, estamos en tiempos de decisión. Y Dios tiene grandes cosas que mostrar y que revelar. Pero Dios solamente se le va a revelar a aquellos que están preparados, a aquellos que están listos, a aquellos que tienen, no que van a tener, tienen la mente de Cristo. Aquellos quienes ya están manifestando a Dios, o sea, que son hijos de Dios y que manifiestan a Dios en la sencillez. Porque usted va a manifestar a Dios, depende o en base a la medida de la fe, de la revelación que Dios le ha dado a usted. Porque si usted es uñita, usted no puede pretender ser brazo, porque Dios no le ha revelado que usted es un brazo. Usted obrará conforme a la fe. O sea, te dice, yo soy uña y la uña ocupa su lugar. Y es necesario que el pueblo ocupe su lugar, que el pueblo esté en la condición para oír lo que Dios quiere revelar en este tiempo. Esto es un fundamento. Este es un fundamento. Entienda. Se está mostrando un fundamento para que usted esté en condiciones ahora de buscar el secreto de Dios. Dios tiene grandes cosas por manifestar, pero usted en esa condición de pecado no va a entender a Dios, y usted en la condición religiosa no va a comprender, antes va a rechazar la voz de Dios. Nosotros no queremos eso. ¿Quieres tú en esta noche ponerte a cuentas con Dios y no ser un simple religioso y tomar las decisiones correctas? Porque es necesario que te alinees para ahora empezar a buscar el secreto de Dios, o sea, el Espíritu revelando su voluntad en este tiempo. ¿Estarás tú en la condición de buscar la voluntad de Dios, el secreto de Dios? ¿Estarás tú dispuesto a hacerlo? Si tú estás en una condición de pecado, no puedes. Pero si das los pasos correctos, Dios te muestra cuál es el camino, la vía del arrepentimiento, igual para ti, amigo religioso. En esa condición religiosa, jugando al religioso o jugando al creyente del mensaje, no creas que por eso Dios te va a revelar su secreto. Porque si no estás en la condición y no has ejercitado el oído espiritual para oír de Dios, la voz de Dios, entonces seguirás cualquier otra voz y no la voz de Dios. Entonces no podrás ser amigo de Dios. No podrás manifestar la voluntad de Dios. Porque la idea es que como Adán y Eva y como nuestro Señor Jesucristo y como todos los grandes hombres y mujeres que han vivido para Dios, manifestaron la palabra del Señor. La palabra para ellos, para su tiempo. Lo que cada uno hizo, lo manifestaron. ¿Estarás tú deseoso de manifestar a Dios en este tiempo? Todavía hay chance si tomas la actitud correcta. Voy a hacer una oración por ti en esta noche para que el Señor te ayude y te bendiga. Bondadoso Padre Celestial, tú quieres mostrar tu secreto al hombre, pero hay cosas que han sido dadas en la forma de religión, en la forma de pecado, que ha obstruido el entendimiento de muchos para entender el secreto de Dios, porque juzgan las cosas humanamente y carnalmente. Señor, solamente tú puedes revelarle la palabra a cada corazón, a cada hombre y mujer que no conoce a Cristo. No importa la condición de pecado, tú los quieres perdonar. Señor, que ese secreto les sea mostrado a ellos. Que en esta noche ellos tomen decisiones y se arrepientan y digan, Señor, ese es conmigo, yo quiero ser un hijo, yo quiero ser tu amigo. Señor, que puedan arrepentirse y manifestar su arrepentimiento y puedan tomar las decisiones correctas, y tú los perdonarás y tú los santificarás, y ellos, Señor, se allegarán a ti y tú te allegarás a ellos, Señor, y me serán a mí por hijos, como dice tu palabra. Señor, perdona sus pecados, y aquellos religiosos que ese velo
espiritual, religioso se ha quitado de ellos, para que ellos puedan juzgar las cosas y estén en la condición correcta, Señor, para entender cuando tu Espíritu habla, porque tú ya estás hablando. Ayúdanos, Señor, a entender tu voz. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no caer en la incredulidad, sino que podamos obedecer tu palabra en esta hora. Señor, pongo en esta hora cada oyente de los que están escuchando en esta hora y los que verán este conversatorio en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Les invitamos para mañana, todos los días a las 6 de la tarde, estarán nuestros preciosos hermanos trayendo la palabra del Señor. Espero que lo que se haya sido hablado, esta conversación virtual entre ustedes y yo, esta comunión, mejor dicho, esta comunión virtual entre ustedes y yo, haya sido de bendición espiritual para sus vidas. Quienes habla su hermano en Cristo, Ramón Camacho, les invito todos los días, como hablé, a las 6 de la tarde a escuchar, y los domingos a las 9:30 de la mañana. Que el Señor les bendiga y estemos en condiciones, entienda, que podamos estar en la condición de poder buscar el secreto de Dios. Dios lo que va a manifestar, lo va a manifestar por medio de sus hijos. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.